Hola, hola mis nefelibatas, comenzamos un nuevo programa. Seguiremos descubriendo a mujeres que nos sirvan de inspiración para hacernos a nosotras mismas esas preguntas que nunca nos hemos hecho y nos ayuden a descubrir nuestro verdadero ser. Conoceremos otras maneras de vivir el embarazo, el parto y la crianza de una forma más respetuosa con nuestro cuerpo, nuestras emociones y poniendo el foco en el amor, ya que para mí es el motor que mueve el mundo. Indagaremos otras formas de relacionarnos desde la empatía y la escucha activa, conociendo otras filosofías de vida, buscando comprender el gran abanico de posibilidades que tenemos desplegado ante nosotras, construyendo siempre una red en la que poder comunicarnos y expresarnos con total libertad. ¿Te gustaría comenzar este viaje conmigo? Te prometo que será inolvidable. Pues hoy tengo la suerte de presentarle a mi invitada de hoy. Ella es Rosa María Carraceda, que nació el 11 de mayo del 61 en Ciudad de Bolívar, en Venezuela, y que actualmente vive en Lima, Perú. Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias a ti, Estefanía. Mucho gusto. Para conocer tu situación, me gustaría conocer cómo fue el contexto en el que te criaste, porque muchas de las creencias que tenemos provienen de nuestro núcleo familiar y el entorno social en el que nos hemos criado. Claro, esa es la base. Tenemos otro participante. Sí, tengo un perro de 4 patas que no para de ladrar. Yo tengo 7 gatos. Así yo tengo 2. Mira, yo nací, mi padre era español y mi madre chilena. Y se conocieron en Venezuela y por eso aterricé en Venezuela, ¿no? De 2 culturas diferentes. Y de ahí nos fuimos a Chile, o sea, yo me he criado en Chile, en Perú, en Ecuador y con colonias argentinas, españolas, que son colonias, le llamamos acá los grupos de cada país que se juntan, ¿no? Tienen a veces un club, un lugar de reunión, etc. Entonces, básicamente, soy del tipo criollo, o sea, un Explícanos eso europeo. para la persona que no lo entienda o que desconozca esa terminología. Es un europeo con un latino. Y desde la colonia les llamamos criollos. Entonces te crías dentro de una mixtura, ¿no? Porque mi padre era, él vino en la posguerra. España no era lo que es hoy, ¿no? Y había muchas necesidades. Entonces dijo, bueno, vamos a ver cómo va por América, porque los que se van no vuelven, así que tiene que estar bien la cosa. Esa fue su teoría. Su conclusión, ¿no? Y la verdad es que creo que se vino a América y se enamoró de América y se quedó acá hasta el final de su vida, ¿no? Muchos, muchos años. ¿Y cómo Y fue? El país que más quería él era Perú, era donde se sentía en casa. ¿Y cómo fue esa crianza en esa colonia? ¿Cómo fueron esos primeros años de vida que realmente es la construcción, ¿no? Bueno, de nuestra identidad, ¿no? Con esas creencias en la que nos hemos criado. Mira, los primeros años, los años básicos, que son los 7 primeros, no tienes mucha referencia en cuanto a la relación con los personajes. Es más bien una inserción en el mundo en general. Entonces, lo que uno hace es ver cómo se mueve tu mundo alrededor y vas recogiendo. Ahora, yo tuve una situación muy libre porque era campo. Ah, qué maravilla. Y mi niñera era un perro. Ah, bien, está muy bien esto. Entonces, tenía toda la libertad del mundo
y recogía de vez en cuando lo de los seres humanos, ¿no? Pero en realidad era todo un espacio inmenso para investigar. Entonces, esa primera etapa, los primeros 7 años, la información es información del entorno. ¿Ah? Pasados los 7 años, ya empiezas tú la relación directa con los tipos de pensamiento de otras personas y de otros países. Pero como eres niño, lo tomas naturalmente, no hay un filtro, ¿no? Entonces, esto es lo que comen, así se manejan, estas son sus ideas, ¿no? Lo que sucede cuando tú tienes una crianza más abierta es que eres más inclusivo, no eres tan excluyente. Las cosas no son esto sí, esto no, sino las recepcionas y ves si las integras, ¿no? Eso facilita el flujo de información y te da hasta cierto punto, una mejor calidad de vida porque estás siempre en cambio, ¿no? Estás cambiando, no estás fija en una situación, ni en una idea. Y yo Pues diría que es eso lo importante. sí, por supuesto, porque te ha dado una perspectiva desde muy pequeñita, ¿no? De la visión de cómo es el mundo y tener esos pilares, ¿no? Y esa base de conocimiento amplio del mundo es un gran beneficio que no todas las mujeres hemos tenido. Tomando en cuenta que vengo de una generación restringida. Ahí es donde yo quería llegar, que nos hables de ese contexto social, ¿no? En el que te has criado como niña, bueno, pues encerrada en un contexto social que limitaba muchísimo y sobre todo a las mujeres. Muchísimo, pero el contexto social de la mujer históricamente ya estaba restringido. Ujú. Acuérdate que hasta nos quitaron el alma, ¿ah? No teníamos derecho al alma. Y hoy día también hay culturas que la mujer sigue estando restringida, ¿no? Pero en cuanto a América, eh, el contexto social de la restricción de la mujer se dio mucho por el aspecto religioso Ujú. y porque naturalmente la energía masculina era la dominante. Ujú. Sigue siendo patriarcal. Sigue siendo patriarcal y sigue siendo machista en muchos aspectos, Ujú. ¿no? Entonces, pero no es un defecto de los hombres o las mujeres, es un asunto de los principios masculinos y femeninos, que eso Ujú. es lo que no hemos entendido. O sea, la visión de hombre y mujer tiene que ampliarse un poco más y comprender que tenemos aspectos. La mujer tiene aspectos masculinos y el Ujú. hombre tiene aspectos femeninos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, pero nos han dicho y nos han negado, ¿no? Esa parte a cada uno de los sexos, ¿no? A nosotros nos han negado esa visión masculina y a los hombres les han negado esa visión femenina que Femenina, llevamos claro, dentro. claro. Entonces, en un mundo dual, ¿ah? Hicieron una separación de géneros, ¿no? Ujú. Y encerraron y condicionaron los géneros de acuerdo a una idea, eh, yo diría, una idea manipuladora. ¿Ah? Ujú. Cuando se va ampliando la visión, vas comprendiendo que lo válido son los aspectos. Ujú. Pero en el camino de la vida, obviamente te toca enfrentarte a todos los condicionamientos preestablecidos en una sociedad. Ujú. ¿Y cómo hiciste tú eso? ¿Qué fue lo que hizo clic en tu cabeza que te hizo romper, ¿no? Con todas esas creencias que te habían dicho que como mujer tenías que ser. Empecé por un pensamiento básico, pero esto cuando era bien chica, Pues eh, cuéntanoslo, compártelo con nosotras. mi pensamiento básico era, todos los niños tenemos conciencia, ¿m? Y tenemos conciencia bastante amplia, según experimentos que se han hecho, por ejemplo, ahora último en Inglaterra, ¿no? Conciencia del bien y del mal, pero más allá del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto, Ujú. o lo que va contigo o lo que no va contigo. O sea, lo que puedes procesar o no. Entonces, la idea fue la siguiente, con la idea que yo partí, ¿no? Ujú. Fue, a ver, este asunto X, muchos asuntos en mi vida, eh, no sé lo que quiero específicamente, pero sé que esto no va conmigo. Ujú.
qué no, maravilla. no resuena, y para mí era muy importante el sentido del alma, el sentido profundo, ¿no? Entonces, esto no resuena conmigo, por lo tanto, no va. Y eso corría para todo, ¿no? Lo que no resonaba, no iba. Y si yo no tenía muy claro hacia dónde me podía dirigir, por lo menos sí tenía claro lo que no quería. Ay, pues eso es un gran punto de partida, ¿no? Porque yo he estado en ese mismo punto, ¿no? El de sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. Entonces es como un poco paradójico cuando te encuentras en esa situación que no sabes hacia dónde caminar. Y ahora te hago Claro. la siguiente pregunta. ¿Cómo empezaste a caminar hacia el lugar al que querías ir que desconocías dónde estabas? Mira, si tú sales un poco de la vida cotidiana, te vas a dar cuenta que tenemos una perspectiva de la existencia, ¿no? Ujú. Y esa perspectiva, lo que me va a indicar que la vida nunca es un camino con seguridad. Yo doy el paso, pero no sé hacia dónde lo doy. Nadie tiene la seguridad absoluta. Por lo tanto, la vida es un flujo, Ujú. ¿no? El niño entiende el flujo. Después, cuando es adulto, ya deja de entenderlo. Nos entran Pero todos los miedos, ¿no? A dar el paso hacia adelante. claro, claro, claro. Entonces, entre las cosas que uno debe descartar en el camino, por ejemplo, es, a mí no me gusta sentir miedo, por lo tanto, chao el miedo, ¿no? Ujú. Estorba. Pero vas haciendo el proceso de la vida. Y en ese proceso, como tú sabes lo que no quieres, el camino se va armando con lo que sí va resonando, Ujú. porque tu característica es este aspecto, no lo quiero en mi existencia, ¿no? Ujú. Y te voy a contar que, por ejemplo, a mí, mi familia, mi papá era muy cerrado en muchos aspectos, ¿no? Ujú. Era de misa diaria en una época. Wow. Entonces, se sabía la misa en latín, el aspecto religioso para él era muy importante, y yo estudié en colegio de monjas. Ujú. Eh, pero cuando las monjas no me sabían responder ciertas cosas, ni mi papá tampoco, ¿no? Entonces definitivamente uno dice, acá falta algo. No, Ujú. no es que lo rechace, sino que me falta algo para ampliar mi conocimiento y saber por dónde voy a caminar, ¿no? Y cuando tú das tus ideas personales, muchas veces te hacen bullying, Ujú. la familia te hace bullying, porque no estás pensando como ellos. Ujú. ¿Y cómo transitaste tú digamos, unir, ¿no? Tu propia visión, que en muchos aspectos va en contra de lo que te está diciendo tu familia o de lo que te está diciendo tu entorno social? ¿Cómo asimilaste esta situación y cómo, bueno, pues muchas veces nos causa mucho dolor? Pasas por el dolor, Ujú. pasas por el dolor, pasas por la desolación. Ujú. Y en el fondo, lo que la idea que marca es el sentido del amor. Ujú. Tu idea del amor, cuando empiezas el camino, es una idea, cuando las creencias van haciendo peso, se vuelve una idea limitante. Entonces, lo que haces es ampliar tu idea en referencia al amor. Si yo rechazo las creencias o las ideas de mi entorno, directo o indirecto, no significa que no los quiera. Y si ellos me rechazan a mí, acepto que pueden no quererme, ¿no? Ujú. Entonces, esa dependencia, porque tú en el fondo lo que no puedes hacer es depender de una idea del amor. Ujú. Y además es lo que nos han vendido. Es lo que nos han vendido, una Ujú. idea, pero no algo sólido que te respalde. Es una idea, nada Ujú. más. Y nos movemos en medio de ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les decía siempre, ¿no? ¿Cómo es eso del amor que te quiero mucho, poquito, nada? ¿No? O sea, ¿tú amas o no amas? Punto, Ujú. ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, era un aspecto, en mi personalidad, era un aspecto masculino, Ujú. un aspecto práctico. Y mira, acá te voy a contar una cosa que es bien interesante para que las mujeres podamos entender. Los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes. Ujú. Somos diferentes en nuestra biología, la musculatura, la estructura ósea, la grasa de los hombres es diferente que el de las mujeres. Por lo tanto, ellos son más físicos, más densos, y trabajan con el pensamiento práctico de una manera más importante. La mujer biológicamente tiene
menos musculatura, más delgada, más tejido graso y estructura ósea más fina y más flexible. ¿Ah? Ligamentos, tendones, son parte de la flexibilidad de la mujer. Por lo tanto, su cerebro funciona de otra manera y ahí está el aspecto intuitivo de la mujer y el aspecto maternal, pero sobre todo el funcionamiento. Un ejemplo bien práctico es el siguiente. Un padre y una madre tienen que ir con su familia de viaje, de la ciudad a la playa. El padre tiene fijo que tiene que llegar a la playa y la madre van viajando y dice, ay, mira qué bonito el pueblito, párate, vamos a conocer. Y eso no está dentro de la estructura del hombre. Vamos a dar una vueltita, mira, hay una cosita para comprar, para, ¿no? La mujer está viajando, está disfrutando, pero el hombre no, el hombre no. El hombre es práctico, él tiene que llegar a su meta. Es como el espermatozoide, ¿no? Tiene que llegar a su meta. Esa es la finalidad. En cambio, la mujer en el viaje da vueltas, recorre, hace conexiones nuevas, se puede poner a conversar con alguien y disfruta la conversación, ¿no? Le dice a los niños que caminen. Es otra situación. Y ahora Y yo, también ahí va el choque. me hago yo la siguiente pregunta. ¿Eso no está también, esa manera de procesar la información, no estará vinculada también a nuestra forma de la crianza en la que nos han enseñado? Tú tienes, ¿no? Los hombres, por regla general, se les han dicho o se les ha marcado muy mucho desde que son bien pequeñitos, ¿no? Esa forma tan práctica, tan racional, tan de proveer a la familia, y la mujer todo lo contrario, ¿no? De ser la cuidadora, la que es más sensible, la que es más, está más conectada, ¿no? Con esa parte emocional, y quizá ahí también intervienen mucho, ¿no? Esos roles de género en lo que estábamos hablando antes. Claro, pero mira lo gracioso del asunto. Resulta que yo tuve dos hermanos hombres. Era la única mujer y la mayor, ¿no? Entonces, te voy a contar para que veas un aspecto práctico de cómo te quieren contar un cuento, pero la acción es diferente. Eh, ya, tus hermanos almuerzan, se retiran de la mesa, pero ¿quién recoge la mesa? Yo. ¿Quién lava los platos? Yo. ¿Quién ordena esto? Yo. O sea, ellos son muy hombrecitos, pero no hacen nada. Entonces, ¿cuál es el asunto? Y yo soy la mujer, aparentemente estoy en un nivel diferente, ¿no? Pero soy la que tiene que hacer todo. Entonces, ¿cuál es la garantía? ¿Dónde está el asunto del hombre que me va a proteger, me va a cuidar o me va a colaborar? Ese aspecto tal vez ha cambiado ahora en los tiempos modernos, pero Poco antes a era muy poco, marcado. no creo que, todavía creo que no queda mucho todavía por recorrer. Estamos en el camino, pero todavía hay hombres que tienen ese pensamiento y mujeres En también. la familia, pero parte por la madre, ¿no? O sea, la madre es Sí, la que sí, permite esa acción, sí, ¿no? sí. Entonces yo reclamaba, ahí mis primeros reclamos han sido de toda la vida, ¿no? Pero ¿por qué yo recojo la mesa y ellos no? ¿Por qué yo tengo que lavar y ellos no? ¿Por qué yo tengo que ir a hacer esto y ellos no? Y eso era un conflicto, un conflicto. O sea, ¿qué derecho tienen ellos por haber nacido hombres a no hacer nada en la casa? Y tener todo el tiempo para estudiar o para hacer sus cosas, ¿no? Eh, y yo no, o sea, yo siempre estoy ajustada, me falta tiempo. ¿Por qué? Entonces, esos detalles son los que van haciendo el día a día, que ya es un montón, ¿no? Y van fomentan o van afirmando falsas creencias. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, porque ese es el problema, ¿no? Que hemos tenido siempre, la división de géneros, ¿no? Que nos han encasillado mucho en la educación hacia un lado o hacia otro. Y creo que, por otra parte, el feminismo ha hecho que la mujer se endurezca en esa búsqueda, ¿no? De romper con todo eso, y a la vez ha perdido ese blandito de amor que yo le llamo, ¿no? Esa forma de mirarse a sí misma como ese halo, ¿no? Que siempre nos ha envuelto de hacer las cosas
con otra mirada más empática, más amorosa, más cuidadora, y nos hemos olvidado de nosotras mismas, de reconectar con nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia, en pos de esa lucha contra el hombre. Mira, ahí tienes muchísima razón que en el camino se va perdiendo lo blandito. Ahora, ¿por qué se va perdiendo? Se va perdiendo por resistencia y por enfrentamiento y por falta de reconocimiento. ¿Ah? Esas son las verdaderas opciones por las cuales lo perdemos. Y en el camino de la vida, lo que hacemos es volver a equilibrar nuestros aspectos para recuperar esa parte blandita que se nos quedó en el camino. ¿Ah? Y ya en una etapa como la mía, digamos, tienes la libertad de abrir esa parte tranquilamente, porque logras equilibrar. ¿Ah? ¿Y cómo encontramos, perdón porque te corté, cómo encontramos ese equilibrio en que una sociedad nos está demandando ser unas mujeres perfectas, llegar a todo, ser súper mamás, ser súper productivas en el trabajo, ser súper buenas amas de casa, ser todo hiper mega perfecto todo, pero a la vez, ¿no? Tener esa parte, ¿no? Con nosotras mismas. Se me hace una creencia y unos mandatos de todo en que nos hemos olvidado de nosotras mismas. Ese es el fundamento, o sea, tienes que empezar a ser más amable contigo misma. El camino es respecto a ti. ¿Ah? Tienes que ser más amable contigo misma, la amabilidad en todos los aspectos, hasta en el aspecto físico, porque no se trata de que te den la 1 de la mañana y tú sigas limpiando, ordenando y después te levantes a las 6 a atender a los niños, a cocinar, a ir al trabajo. O sea, sé amable contigo misma, que los tiempos se compartan y ser capaz de decir, hasta acá nomás llego. O sea, no tengo, porque la idea del amor es la que tiene que variar. O sea, amar a mi familia como mujer no significa que me ponga como alfombra y que todos pasen por encima permanentemente, ¿no? Y que todos tienen derechos y yo tengo todos los deberes, ¿no? Sí. Esa variación es la que va haciendo tu equilibrio, porque te tienes que rescatar a ti misma, rescatarte a ti misma. Y este es un tiempo muy, muy importante respecto a eso, porque las mujeres están haciendo un rescate general de la energía femenina en el mundo. Estoy Esto totalmente de acuerdo contigo. País, sí, no va de un país, va del mundo entero, del aspecto femenino que tiene que equilibrarse con el aspecto masculino del mundo entero, ¿no? Entonces, para hacer eso en una masa, empiezas por un granito de arena que eres tú, ¿no? Y vas rescatándote a ti misma, entendiendo la idea del amor como un fundamento, pero no como una alfombra. Y poco a poco, en la medida que tú te rescatas, vas teniendo más claridad de pensamiento, porque cuando la mujer está muy cansada, no puede pensar bien, no puede discernir totalmente, entonces va en automático, es un día a día, día a día. Si tiene más claridad porque tiene espacios para sí misma, ya puede percibir la realidad de otra forma. Es que quizás ese sea uno de los grandes problemas, ¿no? De la sociedad actual, que vivimos en piloto automático y no nos paramos a pensar, a analizar, a ver qué estamos sintiendo en cada una de las cosas que estamos haciendo. Si realmente Ahí, nos beneficia o no. claro, Estefanía, ahí es cuando uno pone el freno, ¿ah? Igualito que cuando yo era niña, te digo, ¿y por qué él no levanta el plato igual que yo? O sea, tiene 2 manos y 2 pies, puede hacerlo. Es lo mismo, o sea, ¿por qué voy a permitir yo? Y esto así funciona para todos los aspectos, ¿no? ¿Por qué voy a permitir yo que la vida me empuje de esta manera? Primero me ordeno, ¿no? Pero no voy a permitir que me empujen hasta el abismo. Entonces, es un asunto de qué es lo que permito y qué es lo que ya no permito. Y no tengo excusa de decir, ay, que la vida sí o la vida así, porque este mundo, si bien es un mundo rápido, ¿no? Pero también es un mundo donde tú tienes otras facilidades que no teníamos nosotros, ¿no? Nosotros somos la síntesis de la última etapa de la civilización. ¿A qué te Y refieres es con una eso? síntesis muy importante. ¿Ah? ¿A qué te refieres con eso? Mi generación es una generación que
mantienen la información desde que no existía nada, ¿no? Ni el televisor, hasta una época, digamos, que depende de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta síntesis está como información en nosotros, en las mujeres de mi edad. Y hay grandes diferencias, o sea, nosotros recordamos cómo era nuestro tiempo, sabemos cómo era nuestro tiempo, la velocidad que tenía nuestra época, pero no era porque nosotros fuéramos más lentos, era porque no existían las herramientas. Pero hoy día, con las herramientas en mano, tú puedes decir, alto, un momentito, voy a ordenar esto, voy a tomarme mis tiempos, voy a rescatarme a mí misma. Y además, una cosa muy importante que es lo que tú estás haciendo, voy a unirme, ¿no? Y a escuchar a otras mujeres. Es que yo creo que eso es fundamental, el Es poder fundamental. crear una red de mujeres que vayamos en sintonía y vayamos uniéndonos todas en ese amorcito, ¿no? Que se nos ha olvidado crear, porque nos hemos hecho tan duras que nos hemos aislado de nuestra propia comunidad de mujeres. Sí, pero nos hemos hecho así, por, yo te digo, por la resistencia, ¿no? Pero los aspectos femeninos se mantienen intactos. Entonces, el compartirlos, porque para las mujeres, desde la antigüedad, hubo una época, por ejemplo, de la época del matriarcado, en que donde estaba la mujer era el fuego de la vida, era el calor del hogar. Después eso se reemplazó por la chimenea. Bueno, pero el calor del hogar, por ejemplo, sigue siendo la cocina, ¿no? Porque ahí es donde la mujer ha permanecido más tiempo históricamente. Ese aspecto de unir las mujeres, en los pueblos antiguos, por ejemplo, naturalmente las mujeres se unían. Y el aspecto chamánico también, de la unión con la tierra. Esa es una de las grandes cosas que se nos ha olvidado, ¿no? Esa conexión que como mujeres cíclicas tenemos, ¿no? Al igual que la luna tiene sus 4 estaciones, nosotras también. Totalmente. Y es increíble las fortalezas que recuperamos cuando nos unimos. El tema, ¿no? De volver a la tierra, ¿no? A esa feminidad que tanto hemos olvidado, de reunirnos todas las mujeres, ¿no? Y encontrar, pues, ese aprendizaje, ¿no? De unas de otras. Sí, eso es básico, básico. La comunicación entre las mujeres, porque a través de esas experiencias, ¿no? Nos reconocemos, nos reconocemos. Y al reconocernos, también vamos abriendo puertas para nosotras mismas, para darnos los espacios de derechos y de libertades. Eso es, y cuando las mujeres se reconocen, también reconocen a la Madre Tierra. Sobre todo porque es un lugar de confianza, ¿no? En el que tiene frente a ti a una igual que reconoce, ¿no? Y que ha pasado quizás por los mismos procesos que tú como mujer y tienes un referente en el que poder mirarse. Claro, porque eso tampoco teníamos mucho derecho a compartirlo, porque hasta eso era restringido. ¿Y cómo superaste todas esas restricciones a las que te has tenido que enfrentar a lo largo de tu vida? Por el mismo flujo de la vida, o sea, ¿cómo me vas a restringir esto si yo necesito comprender? Entonces, para mí habían restricciones que eran absolutamente absurdas. O si no, le decía, a ver, fundamenta el asunto. Y a todos, ¿sabes? O sea, a lo largo de toda la educación, ¿no? O mi familia, a ver, ¿por qué me vas a restringir esto? Indícame, ¿cuál es la idea? Bueno, eso me significó que me dijeran rebelde sin causa, ¿no? Y que me castigaran muchísimo. No sé por qué las mujeres que remamos, ¿no? En contra de lo preestablecido, siempre nos cuelgan, ¿no? Esa etiqueta, ¿no? De mujer rebelde, cuando realmente lo único que tú estabas haciendo en ese momento era explorar, ¿no? Te primaba la curiosidad de conocerte y conocer el mundo que te estaba rodeando, que no vibraba para ti
en eso que te habían dicho. No, y que lo que encuentras absurdo vas a decir ¿por qué? Ujú, ¿No? O sea, si esto es absurdo, ¿por qué yo tengo que hacerle caso? O sea, lo que para mí era absurdo, y ya te digo, en esa época era el castigo, claro. ¿no? La forma de restringirte, y tú tenías que ver después, durante el tiempo que pasaba, cómo ibas a volver a ir y solucionar el conflicto, ¿no? Ujú. A veces se aburrían y ya me soltaban. Eh, a veces la guerra duraba un poquito más, ¿no? Porque lo tenían como una guerra. La imposición Ujú, era algo natural, y sobre todo la imposición si tú eres mujer, ¿no? claro. Y la imposición de ideas y de comportamientos. O sea, el aspecto físico y el aspecto emocional estaban incluidos, ¿no? Y las ideas tú tenías que darlas por hecho, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿acaso no existe el discernimiento? Ujú. ¿Acaso no todos tenemos un pensamiento propio? Eh, yo, Y yo creo que cosas esa, básicas. claro, yo creo que esa es una de las grandes virtudes, ¿no? Que te han acompañado y que, por desgracia, no todas las mujeres nos hemos hecho esas mismas preguntas del por qué, ¿no? Porque a mí me ha costado mucho hacerme esa pregunta. Realmente mi yo del pasado, ¿no? Ahora mismo te tiene mucha envidia de cómo tú muy bien, desde bien pequeñita, ¿no? Eso es algo que has tenido muy claro, aunque hayas tenido que pelearlo, ¿no? Hay otras mujeres que ni siquiera tienen o han tenido la capacidad de enfrentarse a ellas mismas y decir el porqué de las cosas. Porque lo que prima es el miedo, ¿no? Ujú. Y el miedo al castigo, el miedo al golpe. Pero ¿por qué a mí me decían rebelde? Porque yo no le tenía miedo, ¿ah? Y eso que me daban, ya, no importa lo que tenga que pasar, pero es la decisión. Uno dice, no importa lo que tenga que pasar, pero tengo que llegar a mi punto exacto donde considere que voy completando mi existencia, donde considere que voy viviendo y no solo sobreviviendo, porque para sobrevivir no me interesa. Ujú. Tengo que sentir la existencia y tengo que tener conciencia de mi vida, independiente del núcleo. Ujú. Y ahora que O ha sea, tú pasado, siempre eres, ¿ah? ujú, ujú. Ahora que ha pasado el tiempo, que lo puedes ver con otra perspectiva, ¿cómo te ha hecho sentir actualmente la decisión que tomaste de romper y caminar hacia lo desconocido? Porque tenemos que admitir que no es fácil ir contracorriente, como hemos estado debatiendo a lo largo del programa, ese recorrido pues en un camino distinto, pero que para ti ha significado tanto de autodescubrimiento, de ser realmente tú misma. Es ser una, ¿sabes qué? Yo creo que la base de este camino es la libertad. Ujú, Para ser tú misma, tienes que sentirte libre. Y entonces el camino lo haces liberándote de todos los grilletes que te van poniendo. ujú, Pero la satisfacción de la libertad, ¿no? De ser tú misma, de encontrarte con tu alma, ujú, porque la vida, si tú no buscas la libertad, te separas y te separas en un aspecto externo, que es una cara que muestras al mundo, y un aspecto interno que lo guardas en secreto, ujú. ¿no? Entonces, la finalidad es unir tu aspecto interno con tu aspecto externo y ser completa y ser libre para expresarte en el mundo. Ujú. Quizás esa sea una de las cosas, uno de los viajes más difíciles que podemos hacer, ¿no? Porque tenemos que hacer una revisión muy profunda de cuáles son todas esas creencias y cuáles son todos esos grilletes que nos atan al miedo. No tienes que hacer la revisión, tienes que estar siempre pendiente de cuáles son los grilletes. Sí, Y sí, sí. acá voy a un asunto importante ahora, que Ujú, es el aspecto ancestral, ujú, ¿no? El aspecto ancestral de las mujeres, porque nosotras, tanto en un linaje femenino, de un grupo familiar, como en el aspecto ancestral de la mujer, tenemos muchísimos grilletes. O sea, lo único que tenemos son grilletes. exacto, estoy totalmente Entonces, de acuerdo contigo. si tomas esas premisas, ¿no?
empiezas a desatar los nudos, pero la forma más práctica es hacerte consciente de que eso existe, de que eso es así, y en el momento del reconocimiento lo liberas. Eso en el aspecto general, y en el aspecto particular del núcleo, puedes retomar un poco de la historia, ¿no? Investigar un poco de tu propia historia, de tu linaje materno, y también tomar conciencia y liberar, porque para liberar no es que tú tengas que hacer nada extraordinario, tienes que tomar la información que para ti es válida hoy, y lo demás, chao, ya fue, no te sirve. Yo creo que Entonces, eso... no vas a arrastrar, acá voy a un aspecto interesante. No vas a arrastrar, uy, que los dolores de mi abuela, de mi bisabuela, de por aquí, por allá. Eso no lo arrastras, eso se queda. Entonces te vas liberando de condicionamientos y de emociones que ya no te corresponden. Esto quizás sea Eso una lo vas. de las cosas, ¿no? que se nos ha olvidado, ¿no? Cómo la epigenética está en nosotras, ¿no? En todo lo que tú nos has explicado de todas esas mujeres que nos han precedido, ¿no? Y todas sus vivencias al final es una cadena que si no se rompe, sigue. Sí, sí. Y por eso, el reunir, ¿no? Los aspectos femeninos, las mujeres, es importante porque vamos rompiendo las cadenas, Yo vamos creo, rompiendo los grilletes y vamos reconociéndonos. Y si tú te reconoces, empiezas realmente a ser más amable contigo, en todo orden de cosas, ¿no? El aspecto emocional, el aspecto mental y el aspecto físico. yo creo que quizás eso es uno de los grandes aspectos que se nos ha olvidado, ¿no? Por lo menos mi experiencia. Yo creo que no, nunca he tenido, ¿no? Esa sabiduría de ese linaje familiar femenino, ¿no? De mi bisabuela, de mi abuela. Es como un tabú familiar, ¿no? No se habla de todas esas generaciones que nos han antecedido, de reconocerla, ¿no? Y como que forman parte de nosotras. Yo he conocido este linaje realmente hace muy poco tiempo. Le he dado esa visión que tú nos estás poniendo encima de la mesa en este momento. Ese linaje te aporta cosas muy importantes, porque estás construida de esa información. La información no se pierde, se va pasando a lo largo de las generaciones, pero no debe ser tomada como una costumbre. O sea, lo natural es que tú seas así porque tu abuela, tu bisabuela, no. Lo natural ya no corre, ¿no? Es reconocer la información correcta, integrarla a tu vida hoy y seguir adelante. Y la información que no es válida para ti, la dejas ir, porque tienes que dejarla ir, o sea, tienes que sentir que la dejas ir, Yo que creo que ya eso, no importa. yo creo que ese es un aprendizaje que nos pones hoy encima de la mesa maravilloso, ¿no? El poder dejar ir, ¿no? Que tantas veces Sí, nos cuesta porque estamos como empecinadas. claro, acá hay un detalle respecto al dolor que es bien interesante, ¿ah? A veces estás tan acostumbrado a tu dolor, es tan tuyo que tampoco lo quieres dejar ir, ¿ah? Porque es lo que hace que tú seas. Eh, Tu dolor te distingue del resto. Y no, tienes que aprender a dejar partir el dolor. Ujú. Es algo muy complicado, ¿eh? Porque creo que es como que nos gusta ser mártires de nuestra propia historia. Claro, por eso te digo, tienes que dejar partir el dolor. Ese dolor no te hace, no te representa, ¿no? Ujú, Entonces, quitar la idea de que el dolor es nuestra representación. ujú. Bueno, y para terminar esta magnífica entrevista, Dime. me gustaría que le dieras algún consejo a todas nuestras oyentes que nos están escuchando para que tracen su propio camino, ¿no? Sin tener esa pesada carga de la que hemos estado hablando a lo largo del día de hoy, que como mujeres en esta sociedad nos han dicho que tenemos que ser y que nosotros no lo hemos creído. Mira, yo, el consejo como de un conejo, ¿ah? Creo que una cosa muy importante que no deben perder las mujeres es el sentido del humor. El sentido del humor es aquello que te permite romper estructuras mentales sin perderte a ti misma, ¿no?
Entonces, el sentido del humor te va a permitir verte, ¿no? Y ver lo absurdo, a veces, ser capaces de reír desde el fondo, así, desde el alma, ¿no? Y darse cuenta de que hay cosas que no tienen ningún sentido hoy día, el sentido del humor. Y lo otro es siempre que la idea del amor resuene contigo, que no sea una idea del amor impuesto por otros, sino que sea tu idea, lo que tu ser te dice. Y esa idea del amor obviamente te va a dar libertad. O sea, tienes que empezar a practicar tu libertad respecto a tus ideas, a tus propias ideas, porque tu idea está formada de tu percepción y tu percepción es lo que tú eres, es como tú te muestras en un mundo, en una realidad. Eso Wow, diría yo que es lo más importante. wow, de verdad me ponen los vellos de punta. Qué maravilla de conversación, de poder nutrirme con una sabiduría como la tuya, porque de verdad pones encima de la mesa el foco en, para mí, cosas que acabo de aprender, que acabo de redescubrirme como mujer, ¿no? Y poder ver que hay mujeres como tú que me preceden en todo ese linaje, ¿no? De mujeres que desde su propia construcción, ¿no? De romper todas esas cadenas han logrado vivir en sintonía con su ser, con su alma, brotando esa luz al mundo. Yo creo que es maravilloso. Creo que es lo más importante porque si no, ¿qué sentido tendría la existencia? Pasar por este mundo es un aprendizaje. Entonces, la idea es que lo que has aprendido te deje en paz contigo misma. Ujú. Pues muchísimas gracias por haberme cedido el espacio, ¿no? De poder pues, invadir, como quien dice, tu casa, por contarme tu historia, por darme la oportunidad de enseñarle a otras mujeres, ¿no? Pues ese pensamiento único, ¿no? Ese pensamiento que nace de ti, de tu propio aprendizaje. Bueno, mira, yo de todo corazón espero que algunas cosas resuenen, porque las mujeres estamos unidas todos por un lazo invisible. ¿Ah? Ujú. Somos una sola con la tierra. Entonces, ojalá les sirva de todo corazón y que encuentren en algunas palabras algo que destape una nota musical interna diferente. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, pues con esa última frase despido el programa de hoy y una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ti, Estefanía, con todo gusto. Querida Nefelibatas, espero que esta increíble mujer os haya inspirado tanto como a mí y os sigáis haciendo preguntas para caminar de la mano en este viaje hacia el autoconocimiento. Juntas seguiremos tejiendo una red segura, llena de amor y comprensión, donde seguiremos conociendo a otras mujeres maravillosas y valientes que no se han conformado con lo que les han dicho que tienen que ser. Mujeres que espero que os sirvan de luz y guía, al igual que lo han sido para mí. Os mando muchos besos y abrazos llenos de energía y amor de 1000 colores para ti. Gracias de todo corazón por escucharme un programa más y recordad que sois mujeres grandiosas e importantes. Nos escuchamos dentro de 15 días.